Bueno, mister, lo primero, un análisis del partido. Yo creo que un partido de tú a tú, un partido donde vinimos a buscar al Compos aquí en San Lázaro y la verdad que tuvimos un montón de ocasiones y creo que fue determinante el tema de las áreas, ¿no? El nivel de acierto, como siempre digo, al final decanta los partidos, pero yo creo que el equipo estuvo intenso, estuvo sólido, estuvo trabajador y estuvo buscando las vías de actuación necesarias para ganar el partido. Hizo todo lo posible, no fuimos cobardes, fuimos un equipo valiente, agresivo. Yo creo que presión en campo contraria, la salida de balón organizada que ellos planteaban y tuvimos nuestras opciones en la primera parte. Luego en la segunda ellos ya empezaron a jugar un poco muchísimo más directo, evidentemente para el viento también condicionaba mucho el desarrollo del encuentro y nos ganaban ahí un poco la espalda, pero bueno, los goles vinieron a balón parado, no de jugada organizada, y los que tuvieron las opciones en la segunda parte fuimos nosotros. Chique de Paz, en directo para la banqueta deportiva, ¿qué se reclamaban ustedes en el gol de Compostela? No opino de los árbitros. ¿Era saque de banda a su favor? No opino de los árbitros. 2 goles a pelota quieta. Sí, y nosotros 1. ¿Teme por su continuidad en la banqueta? Que si teme por la continuidad en el banqueta, un punto de 9. Lo único que temo es a la muerte en esta vida. ¿Listo? Le preguntaba al compañero, por los 2 goles a balón parado, ¿por qué se producen? ¿En qué notó que falló su equipo? A eso lo analizaremos ahora en el viaje, tenemos el vídeo del partido y más tranquilamente analizaremos la situación y las consecuencias. ¿Ven excesivo o injusta la derrota? Los resultados siempre son justos. Evidentemente un equipo mete 3 goles y otro 2. Esto no se trata de méritos, se trata de meter goles. Y hoy el Compos aquí en San Lázaro metió 3 y nosotros 2. Nos vamos para casa y a preparar el partido del Móstoles. Sobre el partido se le escucha contento por lo que jugó, sobre todo especialmente en la primera parte, en la que durante 25 minutos fue capaz de someter a un equipo que no es fácil de someter en un campo de estas dimensiones. Contento no me voy, en el sentido de que la derrota evidentemente no da lugar, ¿no?, a ir contento. Pero bueno, analizaremos el partido tranquilamente, lo volveremos a ver y lo que habíamos planteado, vamos a ver cómo se desarrolló el encuentro, ¿no? Así a primera vista es lo que tú dices. La verdad que desactivamos a un equipo con muy buen pie, un equipo que siempre sometía a los rivales a través del juego combinativo, y nosotros hoy estuvimos en ese aspecto, yo creo que muy agresivos, muy intensos, muy acertados, presionando en campo contrario, impidiendo, provocando incluso los errores del rival, que era lo que pretendíamos, ¿no? Cambiar la dinámica del equipo en el aspecto de robar muchísimos más balones en campo contrario de lo que veníamos haciendo hasta ahora, y yo creo que el equipo esa faceta hoy la cumplió. Bueno, un pasito más en el crecimiento del mismo. Otra vez muchos cambios en la alineación. Nosotros salimos con 11 futbolistas todos los domingos y son 22 en plantilla. Cualquiera está en disposición de actuar.